Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una cordial bienvenida a este canal. Hoy vamos a continuar con el estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 1. Este es un estudio exhaustivo de verso por verso. Así que hoy vamos a estudiar el capítulo 1, los versos del 6 al 8. Y desde luego te invitamos a que nos acompañes. Si te gusta el contenido de nuestros programas, suscríbete al canal, dale un like a la campanita y bueno, sin más, vamos a continuar. Así que vamos a hacer una oración. Padre, en esta noche delante de tu presencia venimos con un corazón agradecido, Señor, a darte gracias porque nos das la oportunidad de venir a estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos ilumines, que tú nos ayudes a entender tus misterios en el texto que hoy vamos a estudiar. Oramos, oh Dios, para que podamos concentrarnos, para que podamos sacar de nuestra cabecita todos los pensamientos y las preocupaciones del día y podamos concentrarnos en escucharte a ti a través de tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo nos hable en esas áreas personales y específicas en que estamos necesitando. Y también, Señor, oramos por las naciones que hoy están sufriendo. Oramos por Ucrania, Señor, y pedimos que la paz venga a esa nación. Pedimos por todas las personas que están sufriendo, Dios, que tu Santo Espíritu las visite, que tú te reveles a ellas. También oramos por Siria, por Turquía, Señor, que han sufrido estos terremotos. Y también de nuevo, Dios, dale sabiduría al gobierno para que tomen decisiones sabias, que tengan en consideración las personas que más están sufriendo. Padre, que haya algún recurso de acompañamiento a nivel emocional para todas estas familias que están viviendo este duelo múltiple, oh Dios, y trae alimento a su mesa, trae medicina a estas naciones. Y oramos, oh Dios, por nuestras naciones, la nación que cada uno de nosotros representa. Y pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo las visite, que tú, oh Dios, bendigas y te reveles a los gobernantes, que tengan temor de ti, Señor, que sean gobernantes que te sirven a ti, que sirven al pueblo. Padre, y trabaja en el corazón de la humanidad, en este tema del odio que se está levantando de esta manera. Te pedimos, Señor, que tu amor, que tu gobierno se establezca en el corazón de cada ser humano, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos entonces con el estudio en el libro Hechos de los Apóstoles y hoy vamos a estar estudiando Hechos capítulo 1, versos del 6 al 8. ¿Y qué nos dice este texto bíblico? Dice lo siguiente, leo para ustedes. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, ¿quién es él? Jesús. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento, determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hagamos un corto repaso de lo que vimos en la clase anterior. Y en la clase anterior vimos las pruebas indubitables que Jesús dio durante los 40 días. Recuerdan que algunas de esas pruebas fue que se le apareció a muchas personas y en algunos casos a una persona, en otros casos a dos personas, a una persona Magdalena, dos personas en el camino de Maús, pero también se le apareció a 500 personas al mismo tiempo. Y otra de las pruebas fue que comió delante de ellos, les enseñó dónde le pusieron los clavos en sus manos, en sus pies, etcétera. También vimos el reino de Dios, le dimos unas pinceladas generales a ese tema que hoy continuaremos profundizando.
y hablamos del bautismo del Espíritu Santo. Hicimos una corta referencia al bautismo en agua y al bautismo en Jesús. El bautismo en agua, ese acto de fe público que se hace cuando ya se tiene el bautismo en Jesús. El bautismo en Jesús es cuando creemos en Él. Ahí mismo el Espíritu de Dios entra y hace morada en nosotros y luego nos bautizamos en agua como un acto público de nuestra fe. Pero también vimos que el libro de Hechos habla del bautismo en el Espíritu Santo y hablamos de que es una llenura especial, una llenura diferente de la presencia de Dios en nuestra vida. Y hoy estaremos ampliando este tema. Ustedes recordarán que en alguna de las clases anteriores les he enseñado que el tipo de escritura hebrea era una escritura que es como en una espiral. Entonces, un tema se toca en la Biblia de forma general y luego vemos a Jesús que lo vuelve a tocar, pero ahora agrega detalles mucho más profundos y luego lo vuelve a tocar y agrega detalles mucho más profundos. Y por eso, muchas veces, nos da la impresión de que el tema es repetitivo. Pero sí, es el mismo tema, pero se habla de otros niveles, de otra profundidad, de otras repercusiones. Y entonces no es en realidad que se está repitiendo la misma enseñanza. Y así es como vamos a hacer, ya que estamos estudiando verso por verso, en este caso el libro de los Hechos. Como introducción, hablemos de este libro, del libro de los Hechos, que es un libro que es como de transición. Esto ya lo habíamos visto también y por eso no voy a parar mucho acá. Pero si pudiéramos comparar el libro de los Hechos con algo, posiblemente una buena analogía podría ser un puente, ya que el libro de los Hechos hace una gran conexión en varios elementos y hace una transición. Se pasa de un lugar al otro. La iglesia pasa de un nivel a otro. Sí, antes de los Hechos las personas no eran bautizadas con el Espíritu Santo. Ahora serán bautizadas con el Espíritu Santo. Antes del libro de Hechos, el Evangelio estaba para los judíos. El Evangelio y la verdad del Evangelio estaba en un grupo étnico. Pero ahora veremos que a través de los Hechos el Evangelio pasa a todas las naciones de la tierra. Entonces, en el libro de los Hechos también es un momento en que se nos presenta la inauguración del reino de Dios. Esto es importantísimo en términos bíblicos, de una gran trascendencia. Aquí se inaugura el reino de Dios con la presencia y venida del Espíritu Santo precisamente. También vamos a comprender que en este libro de los Hechos se da el nacimiento de la iglesia. O sea, el libro de los Hechos es un libro de transición que, como vimos la semana pasada, en la última clase, arroja muchísima luz para entender muchas de las epístolas de Pablo, ya que hay algunos pasajes que, si no es por el libro de los Hechos, no entendemos algunos detalles de algunas secciones de las epístolas paulinas, sobre todo. Ahora, ¿cuál es el contexto religioso de la época? Bueno, el Imperio Romano está gobernando, está conquistando, tiene un montón de naciones. Cada una de estas naciones tiene un grupo étnico diferente, una lengua diferente, una cultura diferente, una religión diferente. Imagínense toda esta ensalada de grupos étnicos que están viajando por todo el imperio. Entonces, el contexto religioso era bien hostil al evangelio, porque había mucho judaísmo que estaban en contra del cristianismo. Sabemos que los estaban persiguiendo. Sabemos que había muchos ateos también en estas naciones que habían sido oprimidas por el imperio. Y había mucho agnosticismo también. Entonces había como una sopa de religiones. Ahora, cuando hablamos de sopa de religiones, pues pensamos en nosotros hoy. Hoy nosotros también estamos viviendo con este tema de la globalización una sopa de religiones. Hay muchas personas que dicen creer en Cristo y sin embargo, como Señor y Salvador,
pero sin embargo creen que si ponen un incienso en su casa, los demonios se van. O sea, creen en Cristo como Salvador, pero no entienden que la Biblia dice que para que una casa no esté contaminada con cosas espirituales, no es una barrita de incienso la que va a hacer que se aleje, para poner un ejemplo. Entonces, muchas personas en sí mismas llevan toda una mezcla de religiones y ni siquiera lo saben. O sea, creen en la reencarnación y también creen en el cristianismo. Y hacen un matrimonio de ambas o hacen una sopita de ambas y ahí un día practican otra, una cosa y el otro día practican la otra, por decir algo. Estamos viviendo entonces una época parecida en cuanto a este tema del contexto religioso o espiritual. Hoy estaremos viendo algunos de los puntos a los que se refiere el texto del que nos vamos a ocupar. El establecimiento del reino será uno de ellos. El poder del Espíritu Santo, que como ya los empezamos a ver en la lección pasada, pero aquí vamos a continuar y a profundizar. Y agregaremos un punto que el autor agrega, que es el predicar en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y en lo último de la tierra. Entonces, empezamos con estos dos versos. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento, determinados por la autoridad misma del Padre, les contesta Jesús. Y aquí tenemos palabras claves dentro de este texto. ¿Es ahora? Hay una pregunta. ¿Es ahora? Bueno, es importante que sepamos que la pregunta es una pregunta que le están haciendo o los apóstoles o las personas con que Jesús está reunido en este momento. Esto es unos minutos antes o unos días antes un tiempo antes de la ascensión. Y él les está dando instrucciones importantes. Esto es cuestión de horas antes de que veamos a Jesús subir en las nubes y que ellos tengan esta experiencia tan importante, de la cual también fueron testigos. Entonces le hacen la pregunta del reino. Y vamos entonces a rescatar el hecho de que habían personas con él y que están siendo testigos de la ascensión. Ahora, hablemos del reino. La palabra reino es una de las palabras más importantes acá. El reino a Israel. Existen dos reinos que operan al mismo tiempo, pero ellos están preguntando del reino de Israel. Y podríamos decir que hasta tres si pensamos en el imperio, pero hablemos en el mundo espiritual. Habían dos reinos. El reino del maligno y el reino venidero de Dios. Entonces, hay dos reinos operando al mismo tiempo. En aquella época y hoy hay dos reinos operando al mismo tiempo. El reino del maligno, porque sabemos que en este tiempo, este reino en que tú y yo vivimos, no es el reino de Dios. El reino venidero es el reino de Dios. Y esto nos puede entonces contestar a todas esas preguntas que nos hacemos. ¿Por qué suceden tantas desgracias? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es que este es el reino del maligno y él se alimenta de la destrucción. Él se alimenta de matar, de robar, de destruir. Y ese es su propósito fundamental. Pero también está el reino venidero de Dios, al presente acá. ¿Cómo se puede que esté el reino de Satanás y el reino de Dios? Bueno, porque el reino venidero se inaugura cuando Jesús viene en su primera venida. Ahí se inaugura, ahí comienza, ahí comenzó, precisamente ahí en el libro de los Hechos. Jesús cuando empieza a predicar el Evangelio dice, el reino de los cielos se ha acercado. Sí, se ha acercado.
no que el reino de los cielos esté a plenitud, se ha acercado. Entonces, existe el reino venidero de Dios, pero lo tenemos en algunas evidencias del reino venidero. No tenemos su plenitud. Y aquí hice un pequeño croquis para ustedes. Entonces, aquí está el Antiguo Testamento y aquí está el Nuevo Testamento. ¿Qué pasó y qué divide el Antiguo del Nuevo Testamento? La primera venida de Jesús, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario y resucita y asciende al cielo, que es lo que vamos a estar estudiando posiblemente ya en la próxima clase, la ascensión. Ok, esa es la primera venida. Y se funda la iglesia. Ahí comienza el Nuevo Testamento. En este inicio de la iglesia está el reino actual, que es el reino del maligno, que viene desde el Antiguo Testamento. Está desde el Antiguo Testamento. Entonces podríamos decir que el reino de Dios se inaugura acá con la primera venida de Cristo, pero continúa para siempre. Se inaugura, llega. Ahora, entonces sí está el reino del maligno, pero también está el reino de Dios. Pero el reino de Dios solamente están evidencias del reino venidero, que es lo que en términos de escatología, en términos apocalípticos, en términos de todos los asuntos del final de los tiempos, se llama, y lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, se llama ya, pero todavía no. ¿Qué significa? Significa que el reino de los cielos ya llegó, pero todavía no ha sido establecido en su plenitud. Entonces sí ya llegó, sí ya está aquí, pero no ha sido establecido en su plenitud. ¿Cuándo es que se va a establecer? Se va a establecer después de la segunda venida, cuando Jesús venga en la segunda venida y destruya al anticristo. Que sería en este croquis acá. Entonces el reino de los cielos ya llegó con Jesucristo y tenemos evidencias. Ahora, claro, una buena pregunta sería, bueno, ¿cuáles son las evidencias? Las evidencias es que tenemos al Espíritu Santo. Esa es la evidencia más importante. Y con el Espíritu Santo, entonces, tenemos los dones del Espíritu, por ejemplo. Otra evidencia del reino de Dios son los milagros. Cuando Dios sana a alguien, cuando Dios irrumpe. Esto es una muy buena forma de explicarlo. Cuando Dios irrumpe en el plano natural para hacer algo sobrenatural. Esas son las evidencias. O sea, Dios irrumpe en el plano natural y hace algo sobrenatural. Sí, pero eso no es permanente. Por eso es que ya, pero todavía no. Avanzamos. Entonces, el reino de Dios es cuando Dios gobierna en el corazón del ser humano. La palabra reino es de un significado de connotaciones políticas. El gobierno de Dios en el ser humano es cuando Dios es el que rige, el que gobierna, el que pone las reglas. Se trata de un gobierno, de un nuevo orden, porque al Dios cambiar tu corazón y el mío, y el cambiar el de tus seres amados y el cambiar el de tu familia y al cambiar varias familias en tu comunidad, se hace una transformación social. Y esa transformación social son evidencias del reino venidero. ¿Por qué? Porque si todos vivimos y nos ajustamos a las reglas del reino de Dios, entonces vamos a vivir en un estilo de vida que evidencia el reino venidero.
Entonces, cuando hablamos del reino, empieza por el gobierno de Dios en nuestro corazón y el propósito de Dios es que continúe gobernando los corazones de nuestras personas más cercanas y luego de las que siguen y luego de las que están un poco más lejanas hasta que la ciudad, el vecindario es transformado. Pero sí que comienza con el gobierno de Dios en nuestro corazón. Entonces, cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado aquí, se ha acercado entre tuyo. Dios empieza a gobernar y ahí va pasito a pasito gobernando en tu vida, tomando una área hoy, otra área mañana. Tú vas sometiéndote a la voluntad de Dios conforme vas aprendiendo la escritura y te vas enterando de cómo es la cosa y de que no era como tú creías, que no era como tú sabías, porque la luz del evangelio empieza a iluminarte. El tema del reino es un tema tan importante que Jesús lo trabaja e instruye a los discípulos por los 40 días entre la resurrección y la ascensión a los cielos. Dice que les instruyó en el reino, en el asunto del reino. Entonces, la pregunta que ellos le hacen en este versículo que leímos de ¿cuándo será que restableces el reino? Tiene algún sentido, porque Jesús les había hablado de los 40 días de esto. Entonces, de alguna manera, pues, si ligamos este texto con la conversación de Jesús por 40 días con ellos, pues tiene sentido que le estén preguntando. Además, recordemos, el pueblo de Israel viene de ser subyugado por montones de imperios y por muchos años. Es muy normal que estén pensando en su libertad física también. El reino de Dios es uno de los temas centrales del Evangelio. Los judíos sí es cierto que esperaban un reino totalmente material. Ellos pensaban, y solamente para ellos pensaban en que el reino de Dios sería venirlos a liberar del imperio romano y tener ellos una libertad física, una libertad política, y ellos nada más. Pero aquí nos vamos a encontrar, y ellos se van a encontrar en el libro de Hechos, con que sí, sí, parte de lo que Dios quiere para nosotros es que seamos libres físicamente, que no nos maltraten, que no nos pasen por hambre, que no tengamos estos gobernantes dictatoriales que hacen tantísimo daño a las naciones y que no suplen para la gente posibilidades de crecer ni de surgir, porque todos los negocios que hacen son para echárselos en sus propias alcancías. Claro que esto es verdad, pero también el reino de Dios se refiere al establecimiento, a Dios estableciendo su reino a través de gobernar primero nuestro corazón y entonces Él gobierna, gobernando primero en nuestras vidas. Entonces, cierto que es un reino material, pero también es un reino espiritual, porque en la cruz del Calvario Jesucristo destronó a Satanás. Eso dice el texto bíblico. Dice que lo exhibió públicamente. Eso es lo que dice el griego. Entonces ahí se celebró una guerra cósmica, una guerra espiritual también, donde Dios va a terminar a través de Jesucristo en la segunda venida, cuando destruye al anticristo. Entonces, como dice Justo González, el reino es la consumación de la voluntad de Dios para toda la creación, física y espiritual. Y toda la creación está incluido. Esto es un mensaje de ánimo para todos los que cuidan el tema de la ecología, el tema de los animales, el tema del planeta, el tema de la vegetación, el tema de los océanos. Sí, la Biblia nos dice que la naturaleza gime para ser redimida. Entonces, el reino de Dios es mucho más allá que la iglesia. El reino de Dios son todos los planetas. El reino de Dios es todo lo que ha sido creado. Es mucho más que el planeta Tierra, inclusive. Nos encontramos con que en el reino de Dios, el reino venidero, habrá justicia. Y esto lo digo porque hay muchas personas que se duelen mucho de ver la injusticia que pasa en el mundo. Y dicen, pero ¿por qué tanta maldad? ¿Y por qué tanto daño?
estas personas que entran a una universidad y matan a los muchachos, y los dejan con este trauma de por vida, a los niños, las violaciones, los incestos, las tragedias por desastre natural, etcétera. Bueno, veamos este texto en Mateo que nos dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Recordemos que el reino de Dios, que usted puede ver personas malas, haciendo cosas muy malas, aprovechándose de los demás, pero recordemos que un día esas personas van a estar a cuentas con Dios, que no es como que van a hacer daño y nunca tendrán que pagar. No, Dios va a hacer justicia en su momento. Hoy no vamos a extendernos por un tema de tiempo en todo lo que es el reino de Dios y su justicia, pero va a ser justicia el Señor. Va a ser justicia. Y aquí nos dice que los pobres en espíritu, que significa los que con humildad reconocen que lo necesitan. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Entonces, ¿qué dice de los que no son compasivos? Que no serán tratados con compasión, claro, exactamente. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos van a ver a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Pero habla de una paz de Dios, no de una paz superficial. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces, para aquellos que creen en la justicia social y dicen, pero ¿por qué es que no vemos la luz con este tema? Bueno, aquí el texto nos habla un poco de que Dios hará justicia en su momento. Jesús les recordó que los tiempos son un secreto que solo Dios conoce. La pregunta es, ¿cuándo será este tiempo? ¿Cuándo vas a restablecer el reino? Y Jesús les contesta que les recuerda que los tiempos son un secreto que solo lo conoce el Padre. Y esto nos lo dice Marcos 13, 22, 32, perdón. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, o sea, ni yo mismo, dice Jesús, sino solo el Padre. O sea, Jesús en condición de hombre, ¿verdad? Ni el Hijo, él en condición de hombre no lo sabía. Recuerden que él estaba en su humanidad 100% y estaba en su divinidad 100%. Jesús era divino y era hombre, y las dos cosas al 100% al mismo tiempo. Y aquí él, en su humanidad, no lo sabe. Esto es bien importante, sobre todo para nosotros que oímos tanta cosa, que ya el Señor viene, que la conspiración, que el esto, que va a pasar aquello, que ya se acabó la comida, que ya nos vamos a morir todos. O sea, claro, claro que estamos caminando hacia el final de los tiempos, claro que cada día vemos más evidencias de que el planeta ya no da para tanto, de que hemos destruido el planeta, el hogar que Dios nos dio, y claro que el pecado está tomando unas proporciones como posiblemente nunca nos imaginamos, y claro que hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y claro que estamos viviendo una pérdida de cordura a nivel global, y claro que la vemos, y el nivel del enojo está creciendo como una efervescencia en todos los grupos, donde hoy los niveles de tolerancia son bajísimos en la humanidad. Hoy la gente explota por cosas que hace 15 años la gente las hubiera manejado desde la comunicación. Bueno, sí, todo eso es verdad, pero la hora nadie lo sabe. Pero sí vamos, como ya lo hemos estudiado anteriormente, en otros estudios que están ahí también en el canal, algunos de las evidencias de los tiempos finales. Pero tenemos evidencias, pero no sabemos cuándo.
Entonces, en cuanto a los tiempos, que Jesús les dice, los tiempos no los conoce, hay dos palabras interesantes en el Nuevo Testamento y que nos podrían ayudar a entender un poquito mejor este tema de los tiempos. Una es la palabra cronos y la otra es la palabra kairos. Ambas son palabras que se refieren al tiempo. El cronos habla del tiempo lineal, enero, febrero, marzo, abril, mayo. ¿Sí? Es un tiempo lineal. Y en cambio, el kairos es más bien usado para referirse a un evento importante, a algo que sucede en un momento determinado. Entonces, el cronos viene de la palabra que usamos nosotros cronológicamente, y el kairos más bien de una palabra que significa la sazón, como la sazón de la comida. Cuando hablamos como la sazón de la salsa, de la comida, digamos cuando la comida está en su punto, cuando la salsa está que sabe perfecta, que tiene la textura perfecta, que está en el punto, ¿verdad? Ese es el kairos de Dios. Entonces, cuando Jesús les dice aquí, los tiempos o el tiempo, solo el Padre lo sabe, se refiere al kairos. Solo Dios sabe cuándo ese evento tan importante va a tomar lugar. Y generalmente el kairos se refiere a todos los eventos que acompañan el establecimiento del reino de Dios. Es interesante ver cómo Jesús, a la pregunta que le hacen, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuándo vas a establecer el reino? ¿Lo vas a hacer ahora? Es interesante que Jesús, aunque les había hablado por 40 días del tema, les contesta de la siguiente manera. Vamos a ver cómo les contesta. Ellos le preguntan si había restaurado el reino. Y van como Jesús contesta. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. O sea, ellos preguntan por el reino y Jesús les contesta que van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Vas a establecer el reino? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Este verso que tenemos aquí al frente es el verso más importante de todo el libro, sobre el que gira todo el libro. Casi todo libro tiene un verso que es un verso eje o central. Bueno, este es el verso del libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo, como hemos hablado en algún momento. Es Jesús quien está hablando de esto y lo está hablando un tiempo muy corto antes de la ascensión. Recordemos que la venida del Espíritu Santo es una promesa que hizo el Padre y que Jesús lo está ratificando y en el Nuevo Testamento. Si Dios cumple siempre lo que dice, ¿cuánto más Dios va a cumplir una promesa que te ha hecho o que ha hecho en este caso? A la pregunta de cuándo será que viene el reino de los cielos, la respuesta de Jesús es que el Espíritu Santo vendrá sobre ellos, que recibirán poder y serán testigos. Esa es la respuesta. Aquí inicia el proceso a través del cual los apóstoles van a entender que el reino de Dios no gira alrededor del pueblo de Israel solamente, sino que el reino de Dios está inaugurándose y es para todas las naciones. Inclusive los gentiles que están contemplados y que ya vamos a llegar a estudiar esas ciudades que están aquí mencionadas en el texto. Los milagros que Jesús hizo cuando Jesús estuvo en la tierra fueron señales, señales del reino de Dios. Los milagros que el Espíritu Santo sigue haciendo hoy siguen siendo señales del reino de Dios. Evidencias, señales. ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Juan, cuando estudiamos verso por verso el Evangelio de Juan, les enseñé que una señal
Es como una flecha que apunta a algo futuro. Bueno, los milagros que hizo Jesús son como una flecha que apuntan a algo futuro que va a suceder, al reino de Dios. Eran formas de evidenciar que sí, eran formas de probar que Él era Dios. Eran formas de probarles que se estaban cumpliendo las escrituras. Eran formas que Jesús usaba para abrirle los ojos y siguen siendo usadas por Dios hoy. Cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, es una vez más usando esos momentos en que el reino venidero irrumpe en el plano natural para poder ayudarnos a creer. Aunque entonces ya el reino se inaugura, pero como hablábamos anteriormente, no está aquí en su plenitud. Entonces, el reino de Dios y la respuesta que Jesús les da, la responde con tres palabras claves. ¿Cuándo viene el reino? ¿Cuándo se restablece el reino? Cuando venga el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que va a hacer el Espíritu Santo? Les va a dar poder. ¿Y para qué nos va a dar poder el Espíritu Santo? Para que sean testigos. Y es aquí donde entonces los apóstoles posiblemente empiezan a entender. Y también nosotros. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el Señor les había dicho que se quedaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo? Bueno, porque sin el Espíritu Santo no podía empezar. Por esa razón, porque el Espíritu de Dios es el que hace la obra. Y la primera palabra que menciona entonces es el Espíritu Santo. Este tema lo vamos a profundizar cuando lleguemos al capítulo 2, que es cuando más habla de esto. Pero sabemos que el Espíritu Santo es el que continúa el ministerio de Jesús, que el Espíritu Santo es el que nos acompaña, que el Espíritu Santo es el que hace que María quede embarazada de Jesús, que el Espíritu Santo es el que sana al cojo, es el que sana al leproso, que el Espíritu Santo es el que hace que nosotros podamos entender el Evangelio, que el Espíritu Santo es el que entra a morar dentro de nosotros, que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que el Espíritu Santo es Dios, es una de las tres personas de la Trinidad, es un solo Dios y tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quien es ahora el que continúa con aquel ministerio que Jesús empezó. ¿Significa que Jesús se fue? No, de ninguna manera. Jesús continúa, porque el Espíritu Santo y Jesús son lo mismo. Y es que Dios no está ahora aquí, claro que Dios está aquí, está en el Espíritu Santo. Entonces ahora oramos al Espíritu Santo, claro que no. Puedes orar al Padre, puedes orar al Hijo o puedes orar al Espíritu Santo. Los tres son Dios. Y la oración a cualquiera de los tres está perfectamente bien. Con el que te sientas más cómoda. Yo hay días que me levanto y necesito a mi Padre, me dirijo a Dios Padre. Hay otros días que me levanto y necesito a Jesús y me identifico con Él. Pero hay otros días en que yo le pido al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Entonces, no hay diferencia. El Espíritu Santo ha hecho morada en cada uno de nosotros, vive dentro de nosotros, nos puso el sello de que somos hijos de Dios y es el que trae las evidencias del reino venidero. Ahora veremos entonces poder. ¿Qué significa el poder? Y el Espíritu Santo es el que da el poder. Una persona que no tenga el Espíritu Santo no puede tener el poder del que vamos a hablar en estos minutos, porque el poder viene y es dado por el Espíritu Santo.
Dinamis sería la palabra en griego, de donde nosotros viene la palabra dinamita. Precisamente, esa es la palabra en el griego que se usa ahí en el Nuevo Testamento. Y esto nos puede arrojar un poco de luz porque entendemos mejor la palabra dinamita. De hecho, cuando hablamos del dinamis, estamos hablando del Espíritu de Dios, de poder, de autoridad, de habilidad. El Espíritu Santo trae ese poder. ¿Qué significa? Para desglosarlo un poco en términos o expresiones de ese poder. Bueno, el Espíritu Santo nos da la habilidad para hacer cosas que no podíamos hacer. El Espíritu Santo nos da la habilidad para dejar de hacer cosas que nos costaba dejar de hacer. La adicción a la pornografía, la adicción al cigarro, la mentira compulsiva, la ansiedad. Sí, el Espíritu Santo viene y nos da ese poder para dejar de hacer esas cosas autodestructivas que practicábamos, o para dejar de hacerle daño a la comunidad, o para dejar de robar, o quita la avaricia de nuestro ser. El Espíritu Santo se manifiesta en poder con expresiones prácticas. Nos da esa fuerza que necesitamos para luchar, para vivir en este mundo tan hostil, tan difícil muchas veces, que cada día se está complicando más, y tener serenidad y tener inclusive contentamiento cuando pasamos por pruebas, por la pérdida de un ser amado, cuando pasamos por situaciones muy difíciles. Ahí viene el poder del Espíritu Santo y se expresa en esa fuerza, en esa fortaleza que tenemos para enfrentar los retos de la vida, para tener esa valentía. Y también nos da la autoridad. Nos da autoridad. Autoridad. Eso que viene de aquí adentro. Eso que hemos hablado en el pasado. Que cuando usted lo tiene, usted puede pararse frente a las huestes de maldad y usted puede enfrentarse en el mundo de las tinieblas sabiendo que usted tiene la confianza de que el Espíritu Santo mora dentro de usted y que es el Espíritu de Dios quien le da a usted esa valentía para poder hablar de Dios en un territorio hostil, por ejemplo, en un lugar donde a usted le pueden hacer daño, donde su vida puede estar en riesgo por solo decir que usted es creyente, para poder hacerse un discípulo o discípula de Jesús en esas culturas donde eso puede significar la muerte o la cárcel, porque son países cerrados al evangelio, donde hablar de Cristo o tener una Biblia es considerado ilegal. Entonces, es el poder más grande que existe. No es un poder pequeñito, es un poder explosivo. De hecho, la palabra aquí dinamis significa a que se hace una explosión. Lo estaremos viendo en el capítulo 2. Eso es lo que hace que nosotros podamos perdonar a alguien que nos hizo muchísimo daño. Eso es lo que hace que aquella muchachita que fue violada pueda perdonar a alguien. Que uno dice, pero ¿y cómo hizo para perdonar? Aquella madre que le mataron a su hijo pueda perdonar a quien le mató a su hijo. Sí, es el Espíritu de Dios que nos da esa fuerza. Porque el Espíritu Santo a través de su poder es el que hace que nosotros también podamos llevar adelante el plan de Dios. El Espíritu Santo es el que transforma una vida completamente. No solamente es el que entra y pone su tienda dentro de nosotros y vive dentro de nosotros, sino que también es el que nos transforma a través de la regeneración del Espíritu Santo, que la podemos encontrar en Corintios. Regenerar, regenera, hace la cosa, hace todo nuevo. Nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, y aquí todas están siendo hechas nuevas, dice la palabra de Dios en Corintios. Entonces, es el Espíritu de Dios el que hace obra nueva. ¿Recordarán ustedes cuando Juan, el apóstol Juan,
el escritor del Evangelio de Juan y también de Apocalipsis, en un momento dado que el Evangelio, llegaron a un pueblo y la gente no quería recibir el Evangelio. Y entonces Juan se volvió y le dijo a Jesús, Señor, oremos para que caiga fuego del cielo y los mate a todos. Bueno, ahí Juan no tenía el Espíritu Santo. Y miren cómo hablaba. Bueno, resulta que luego Juan escribe la primera carta, la segunda carta y la tercera carta, que son consideradas por los grandes eruditos como las cartas del amor. Y a Juan se le llama el apóstol del amor. Entonces, ¿cómo aquel hombre que pedía fuego del cielo ahora es un hombre que escribe con ese amor tan grande que encontramos en el Apocalipsis o encontramos en las cartas de Juan? Bueno, porque el Espíritu Santo entró en él. Esa es la transformación a la que nos estamos refiriendo acá, que el Espíritu de Dios hace. Recuerden a Pedro, recuerdan cuando Pedro, antes de recibir al Espíritu Santo, niega a Jesús 3 veces porque le da miedo. Porque sabe que acaban de matar a su maestro, lo acaban de tomar preso, lo van a matar, y le da miedo que también lo pongan preso a él y que lo maten. Y niega a Jesús 3 veces, pero resulta que después del libro de Hechos, de los primeros capítulos, vamos a ver, después del capítulo 2, en realidad, ahí mismo en el capítulo 2 a la mitad, Pedro empieza y da un discurso lleno del Espíritu Santo y de ahí en adelante vemos a un Pedro valiente, a un Pedro que predica, que habla de Cristo sin temor. Ok, esa transformación es la que hace el Espíritu Santo. Así que los apóstoles no hicieron ningún milagro, ninguno, sino hasta que descienda el Espíritu Santo. Acompañaron a Jesús a todo lado, pero no hicieron milagros, porque es el Espíritu Santo el que opera a través del creyente, haciendo el milagro. Ven, por eso es que ningún predicador, ni pastor, ni maestro, ni profeta, ni apóstol se puede dejar ningún crédito. Porque el que hace los milagros es el Espíritu de Dios. Toda la gloria y toda la honra son del Señor. No es de ningún predicador ni de ningún maestro. Es del Espíritu de Dios. Él es el que hace la obra. Los apóstoles eran personas como tú y como yo, muy humanos, con debilidades, con inconsistencias humanas. Los vemos, inclusive a veces haciendo unas preguntas que uno se da cuenta que no eran muy inteligentes. O sea, los apóstoles no eran ningunas personas así brillantísimas. No, no, eran pescadores, gente común y ordinaria, como tú y yo. La diferencia es que fueron llenos del Espíritu Santo y es el mismo Espíritu Santo con el que tú y yo podemos ser llenos. Y esa transformación también nosotros la podemos vivir. Claro, ellos fueron apóstoles, tuvieron un llamado especial en un tiempo y en una dispensación, en un kairos de Dios especial, y tenían una función especial. Y nosotros no somos apóstoles como ellos, ni vamos a ser apóstoles como ellos, ni podemos decir que Dios nos dio una última revelación y vamos a cambiar algo de la Biblia. No, no, no. Pero sí podemos tener la confianza de que es el Espíritu de Dios quien hace la obra. Y que nosotros, en toda nuestra humanidad, podemos ser transformados por Dios. Entonces, Él es el que hace que una persona cobarde se vuelva valiente. Él es el que hace que una persona sin sabiduría se vuelva sabia. Él es el que hace que una persona, cuando ora suceden cosas y transformaciones. Él es el que hace. ¿Por qué Jesús no les permitió empezar el ministerio, sino hasta que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Por qué Jesús en esos 40 días no les dijo, saben que vayan y empiecen ya? Porque la verdad es que hay mucho que hacer, muévanse. No, no, no. Jesús les dijo, inclusive cuando se encontró con ellos en esos 40 días, se encontró en Galilea, que queda varios días al norte de Jerusalén. Y les dijo, vayan a Jerusalén y esperen el Espíritu Santo. Que esa es la promesa del Padre. ¿Por qué Jesús no los dejó comenzar antes?
Porque el gran mandato de hacer discípulos a todas las naciones es imposible de hacerse sin el poder del Espíritu Santo. No es en nuestras fuerzas. Quien pone en una persona a venir al estudio de Biblia, quien pone en una persona a buscar de Dios, orar, leer la Biblia, quien pone la madurez espiritual, quien hace la transformación en el ser humano, es el Espíritu de Dios. A ver, yo enseño la palabra y hago mi parte lo mejor que puedo. Hago el estudio lo más profundo que yo tengo dentro de mis recursos, de mis posibilidades y del tiempo que tengo. ¿Para qué? Para que la persona pueda recibir la palabra de Dios lo más fiel posible al texto bíblico. Y esa es la responsabilidad de toda maestra y de todo maestro de la Biblia. Pero el crecimiento lo da el Señor. El Señor es el que hace la obra. Y la última palabra relacionada con el reino de Dios y aquella pregunta que le hicieron los apóstoles de cuándo se restablece el reino y que les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, reciban poder para que sean testigos. Entonces, ¿cómo entendemos ese texto? ¿Cuándo es que se restablece el reino? Cuando el Espíritu de Dios descienda sobre ustedes para que entonces ustedes reciban poder, para que entonces ustedes sean testigos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Esto es Hechos 1:8. Y si no es mucho pedirles, me gustaría que memorizaran este texto bíblico. Les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Es un texto importante de memorizar. La palabra testigo es una palabra que tiene raíces un poco fuertes para nosotros. Ahí en el texto bíblico, cuando dice testigo, la palabra en griego es martus, de donde viene la palabra mártir para nosotros. Entonces, ¿qué era un testigo en el primer siglo? Era alguien que era un mártir. Eso era la palabra testigo. No, y un testigo, hay varios puntos que podemos ver. No es algo que se hace, es algo que se es. Es lo que yo soy. Eso es un testigo, algo que yo soy. Entonces, un testigo no es lo que yo hago, es lo que yo soy. Yo soy un testigo de Jesucristo. Yo soy una testigo de Jesucristo. Un testigo es una persona que comparece ante una corte. Y la corte a la que comparecemos tú y yo es la corte del mundo, en tu comunidad, en tu sociedad, en tu grupo de iguales. Y el propósito es aclarar, que la gente entienda, que cuando la gente haga una pregunta, tú tengas las herramientas y el conocimiento para contestarle esa pregunta y de alguna forma poner luz en el camino de esa persona. El propósito de testificar es aclarar los hechos de Dios, lo que Dios hizo, los hechos de Dios a través de Jesucristo. El Evangelio no es ideología, no es filosofía. El Evangelio es una noticia, las buenas nuevas. Entonces el Espíritu Santo nos permite ser ciudadanos del reino de Dios para que nosotros podamos anunciar las buenas nuevas. Y como todas las noticias, quienes la comparten son personas que han vivido los acontecimientos, que han visto la verdad. Entonces, nosotros, cuando somos testigos, estamos dando evidencias de que es verdad, porque lo vivimos. Por eso, cuando usted comparte su testimonio, por más sencillo que sea, cómo es que Dios le invitó a empezar a caminar con Jesús, cómo es que usted sintió las ganas, quién le invitó, cómo usted que no creía ahora cree, cómo usted que era indiferente ahora usted tiene deseos de estudiar la palabra. Por eso cuando usted comparte eso, eso es lo primero y lo más valioso que usted tiene, porque no hay nada, nada que transforme más vidas que tu historia personal. Que cuando tú cuentas tu historia personal, y por eso se llama el testimonio, porque testifica, viene de la palabra testigo.
Los que estamos aprendiendo del reino de Dios sabemos que es una realidad y tratamos de vivir esa realidad y que otros la puedan ver. Si una persona dice que está llena del Espíritu y no está interesada en que otros, en que su familia, en que sus compañeros de trabajo, sus compañeros de deporte conozcan de eso que usted encontró, de esta verdad que usted está encontrando, yo tendría muchas dudas de pensar que usted haya encontrado la verdad. Porque es muy difícil que usted haya encontrado la verdad y usted no quiera compartirla con la gente que usted ama. Es muy difícil que usted haya entendido este asunto del reino de Dios y usted sea indiferente al lugar donde van a ir esas personas cuando mueran. Entonces, si yo conozco a alguien que me dice que es llena del Espíritu Santo, puede hablar en lenguas, puede levantar muertos, puede predicar lindísimo, puede enseñar lindísimo, se puede saber la Biblia, Génesis, Apocalipsis, se puede haber memorizado todos los textos bíblicos. Si usted no está interesado o interesada en que otros conozcan esta noticia del reino de Dios, yo quiero que sepa que yo tendría muchas dudas de que usted haya entendido y que de verdad usted haya encontrado este tesoro. Porque es muy difícil haber encontrado esto y no querer compartirlo con la gente que uno ama. Aunque claro, un día el corazón de Dios hará que usted inclusive lo vaya a compartir con gente que usted ni conoce, porque a usted le da compasión que esa gente se vaya a ese lugar que la Biblia nos describe que es tan feo y que eso es por la eternidad, porque tú y yo vamos a vivir, ¿cuántos? 100 años máximo acá, así poniéndole mucho, viviendo en la zona azul, ¿qué dice? En las zonas azules, que son como 3 o 4. Así que los que vivimos en Estados Unidos ni las tenemos de por sí. Pero, y que usted me diga a mí que en estos 100 años que vivamos, pero imagínense que lo que nos toca después de que cambiemos de cuerpo, porque nosotros no morimos. ¿Sabías? Nosotros no morimos nunca. Nosotros somos eternos. Nosotros cambiamos de cuerpo, pero no morimos nunca, tenemos vida eterna. O sea, es la eternidad. Y la gente que no está con Jesús tampoco muere. Tampoco muere. Ellos también son eternos. Solo que a ellos les tocará sufrir por la eternidad. O sea, no 100 años, que es lo que vivimos aquí en este cuerpo. A ellos les tocará sufrir por la eternidad. Y ese lugar no es nada agradable. Hoy no vamos a hablar de él, pero está en la Biblia. Y dice que sobre. Entonces, avanzamos. Eso es ser testigo. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. ¿En dónde? ¿En dónde, Señor? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y el último rincón de la tierra. Ahí es donde seremos testigos. Veamos un poquito a qué se refería. Jerusalén, Judea, Samaria y el último rincón de la tierra. Jerusalén, sabemos, aquí en este mapa, aquí está Jerusalén. ¿Lo ven? Este es Jerusalén. Entonces Jesús cuando está hablando está parado acá. Él está acá. Está en un lugarcito como a 1 kilómetro aproximadamente de Jerusalén. Estará, si acaso, 1 kilómetro, unos cuantos metros. Ahí es donde Jesús está. Los primeros 7 capítulos del libro de Hechos, todos los eventos ocurren ahí, en Jerusalén. Pero luego, los demás eventos ocurren a los alrededores de Jerusalén. ¿Ven toda esta zona? Toda esta zona de acá. Y esto era Judea. Todo esto que está acá, ¿ven? Aquí dice Judá. Bueno, todo esto es Judea. Entonces, cuando Jesús está en Jerusalén, dice que seréis testigos en Jerusalén, donde él está parado, en Judea, que es toda esa zona. ¿Y qué es Judea? Bueno, Judea es
todas las demás ciudades que estaban alrededor. Jerusalén era la capital de Judea. Jerusalén, la capital de Judea. Samaria, que está aquí arriba al norte, era la capital del reino del norte. Recuerden que Israel en el Antiguo Testamento estaba dividido en dos reinos. El reino del norte tenía de capital a Samaria. El reino del sur tenía de capital a Jerusalén. Pero esos reinos, el reino del norte había sido destruido hace muchos años. Había sido destruido. Samaria había sido la capital del reino de Israel antes de ser capturada por los asirios. Los asirios los habían invadido por allá en el año 720 antes de Cristo. Y dividieron a los habitantes, se llevaron a los habitantes a un lugar y se llevaron a otros habitantes a otro lugar para que no estuvieran juntos y no fueran a hacer una rebelión. Fue una política para dividirlos y poderlos controlar. Y así es como surge entonces, la gente de Samaria empezó a casarse con otras personas de otros grupos étnicos, de otra religión, y ahí es donde se origina esta mezcla, que luego ellos, como grupo étnico, son rechazados abiertamente, tanto por la gente de Judea como por la gente de Galilea. Así es como surge Samaria. Pues Jesús, a ese grupo étnico que está mezclado, que tiene varias religiones, a quienes los judíos no les hablaban, los judíos de Jerusalén no les hablaban, los de Galilea tampoco, lo menciona aquí en el texto bíblico. Dice que sean testigos en Jerusalén, en toda el área judea y en Samaria. O sea, los manda este grupo étnico que para los judíos no tenían ningún valor, que nunca les hablaban. De hecho, cuando los judíos, y ya lo he dicho en el pasado, lo he contado, tenían que subir a Galilea, Galilea está aquí arriba, de aquí es donde Jesús era, de Galilea, de aquí al norte. Los judíos, en lugar de pasar por Samaria, que era más rápido, los judíos pasaban por aquí arriba, a la par del río Jordán, para evitar pasar por Samaria, y ese viaje duraba muchos más días. Por eso cuando Jesús pasa por Samaria, y pasa y se queda hablando con la mujer samaritana en Juan 4, para los judíos eso fue algo terrible, porque no solamente pasó y se puso a hablar con una samaritana, sino que además era mujer. Además había tenido 5 maridos, o sea, qué barbaridad. Bueno, porque además era un grupo de ricos que no le hablaban. Dice que ni siquiera usaban la misma cuchara o el mismo vaso. Bueno, Jesús los está mandando a hablar a ellos. Entonces, ¿qué entendemos nosotros hoy? Que no hay ningún grupo étnico, por más despreciable a los ojos nuestros. Sí, pienso en este momento, por decir algo, las pandillas, las maras de Salvador. No hay ningún grupo, ni los delincuentes más delincuentes, ni los carteles que hoy estuve viendo las noticias de México que están haciendo destrozos con su población. No hay ningún grupo que no merezca escuchar las buenas nuevas. Eso es lo que quiere decir en este caso Samaria, lo que representa Samaria. Todo grupo étnico merece escuchar las buenas nuevas del Evangelio. Y luego dice, y lo último de la tierra, el último rincón de la tierra. Ahora, entonces usted dirá, bueno, Alexandra, ¿y cuál es el último rincón de la tierra? Si tú aquí en el mapa está Judea, Samaria y digamos que se pudiera ver ahí en Galilea, que es de donde son los apóstoles originarios, y donde Jesús creció, Nazaret está en Galilea, aunque Jesús nació aquí abajo, abajito de Jerusalén, pero por cuestión de Herodes, que estaba persiguiendo a los niños, sus padres se mudaron a vivir allá a Galilea, entonces, y ahí creció. Entonces, ¿cuál es el fin de la tierra? ¿Cuál es lo último de la tierra? Porque de acuerdo a esto, el Imperio Romano, y ya yo les enseñé en la lección pasada, había conquistado muchos pueblos más que estos. Entonces, lo último de la tierra, para ellos, no era esta zona, no. Lo último de la tierra para ellos es lo que vamos a encontrar al final del Evangelio, del libro de los Hechos. ¿A qué se refiere con lo último de la tierra? A esto se refiere al cuarto viaje misionero de Pablo, que fue hasta lo último de la tierra. De ellos. Para ellos en la época, lo último de la tierra fue lo que hace Pablo acá. Pablo sale de acá en el último viaje que hace Pablo. Cuando Pablo pide acá, lo toman preso y Pablo pide que él quiere ir a Roma.
porque él es ciudadano romano, recuerden, y cuando se encuentren con eso, esto les va a ayudar a entender. Pablo lo llevan preso y Pablo, en lugar de ser juzgado acá, Pablo dice que lo lleven a Roma porque él es ciudadano romano también. Pablo era judío y era romano. Entonces él tiene derecho a apelar a la ley romana. Los judíos no. Los judíos no podían porque no eran romanos. Él tenía doble ciudadanía. Bueno, triple, porque después tuvo la ciudadanía del cielo. Entonces, él toma, a él lo llevan preso y él va en un barco y todo eso lo pueden leer en el capítulo 28 del libro de Hechos, este último viaje de Pablo. Hay otros viajes más en el libro de Hechos, los viajes misioneros, que fueron 3, pero este que es el cuarto, aquí encontramos a Pablo que llega hasta Roma. Entonces, ¿qué era lo último de la tierra? Roma, a donde Pablo fue a testificar. Hechos 28, 16 dice, cuando Pablo escribe, cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. ¿Sí? Y así termina el libro de los Hechos. Ahora, ¿qué es lo último de la tierra para ti o para mí? Es dependiendo del país donde estás. Pues lo último de la tierra para nosotros podría ser Sri Lanka, podría ser Bangladesh, qué sé yo, le damos vuelta a toda la bolita, el globo terráqueo, y posiblemente lo último de la Tierra para nosotros sea países muy, muy, muy por allá lejanos. Bueno, pues para ellos Roma era muy, muy lejana, era hasta donde el imperio ya casi estaba llegando. Entonces, lo último de la Tierra para cada creyente puede ser un país diferente, puede ser un lugar, una ciudad diferente, porque dependiendo de dónde estás hoy en el globo terráqueo. Para alguna persona puede ser Dubái, para otra lo último de la tierra puede ser Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esa persona está en la China. Entonces, si Dios le dice lo último de la tierra, bueno, tal vez para esa persona sea Nueva York. Bueno, y con esto entonces nosotros quedamos aquí para reflexionar sobre este tema tan interesante que nos revela la palabra de Dios en Hechos, capítulo 1, versos del 6 al 8.